Hola amigos, colegas del vino y curiosos de este líquido tan maravilloso. Bienvenidos a Hogar de Vinos, un proyecto creado por José Pradillo para conocer el vino un poco mejor. Hola a todos, un placer estar aquí para desgranar otro tema fascinante. Oye, pues hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos que de verdad me ha dejado alucinada. He estado revisando unos estudios supermodernos de mecánica de fluidos, registros arqueológicos de tesoros ocultos en Croacia, tratados de ingeniería de la antigua Grecia e incluso, fíjate, unas notas de cata exquisitas directamente desde la isla de Samos. Sí, es una mezcla tremenda. Es que lo tiene todo. Totalmente. Y todo esto para sumergirnos en un análisis a fondo que mezcla, la alta filosofía, la necesidad logística de controlar a trabajadores sedientos y, para ser totalmente sinceros, la que probablemente sea la broma pesada más sofisticada y cruel de la antigüedad. Desde luego que lo era. Una obra maestra del sarcasmo, diría yo. O sea, os lanzo esta pregunta, a ver qué pensáis. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es el límite exacto entre disfrutar de una buena copa y caer en la más absoluta codicia? ¿Y qué pasaría si la propia copa pudiera juzgaros por ello? Es que es una premisa brillante. Lo que vamos a desgranar hoy es un viaje monumental, de verdad. Hablamos de principios de hidrostática que están diseñados, literalmente, para castigar el ego humano. De cómo la élite romana usaba la ciencia para humillar a los nuevos ricos, ¿sabes?, en sus banquetes. Madre mía, la nobleza romana, qué peligro tenían. Ya ves, y de cómo un matemático obsesionado con los triángulos, allá por el siglo VI a.C., inventó, a efectos prácticos, el primer control de alcoholemia o gestor de recursos humanos de toda la historia. Exacto. Es un estudio exhaustivo que promete manchar de vino unas cuantas túnicas y volar algunas cabezas. Pero antes de continuar, un pequeño favor. Suscribiros a nuestro canal de YouTube y compartir este contenido. Es un gesto simple que a ti no te cuesta nada, pero que a nosotros nos impulsa para seguir creando material interesante y poder llegar a más personas que, como tú, aman el mundo del vino. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestros podcasts en tu plataforma favorita. Buscadnos siempre como Hogar de Vinos o en Facebook como José Pradillo. Coge tu copa y ponte cómodo porque el aprendizaje empieza ahora mismo. Pues venga, vamos al lío. A ver, para entender por qué a alguien en su sano juicio se le ocurriría dedicar su inmenso intelecto a diseñar un recipiente que te vacía el vino encima de los pantalones, tenemos que viajar al lugar y al momento exacto donde germinó esta genialidad. Nos vamos a la isla griega de Samos. Eso es, más o menos alrededor del año 530 a.C. Y claro, el contexto aquí no es una fiesta en una villa con uvas y abanicos, es una obra de construcción monumental. Así es, y ojo, no cualquier obra. Samos estaba bajo el férreo mandato del tirano Polícrates. Y este hombre, tenía una ambición desmedida. Quería convertir su isla en la absoluta superpotencia del Egeo. A lo grande, claro. A lo bestia. Y para ello se embarcó en unos proyectos hídricos que hoy, incluso con nuestra tecnología moderna y con láseres, nos siguen pareciendo colosales. Y el más destacado de todos fue el túnel de Eupalinos. Ostras, yo estaba leyendo los detalles topográficos de este túnel en las fuentes y de verdad es una locura absoluta. Hablamos de un acueducto subterráneo de 1036 metros. Una barbaridad. Más de 1 kilómetro excavado en roca viva. Pero lo alucinante, o sea, lo que me dejó muerta, es que lo excavaron desde ambos lados de la montaña simultáneamente. Sí, calculando a ciegas para encontrarse en el centro. Exacto, calculando que los dos equipos de picapedreros se chocaran exactamente en el medio de la montaña. Sin GPS, sin ordenadores, sin nada. Es un milagro matemático. Un milagro que requería una precisión milimétrica. Y claro, aquí es donde entra en escena nuestra figura clave del día, Pitágoras. El mismísimo. Antes de ser el místico de los triángulos que todos estudiamos en el colegio, Pitágoras estaba allí, en Samos a pie de obra, supervisando el orden y los cálculos de esta obra titánica. Tú imagínate la escena en el interior de esa montaña. Oscuridad total, polvo, un calor asfixiante y cientos de trabajadores agotados por el esfuerzo de picar piedra durante horas y horas. Tela. Y para mantener un poco la moral y reponer calorías, la administración les repartía unas raciones diarias de vino. Efectivamente. Y ahí empezó el drama. Bueno, claro, donde hay vino gratis y seres humanos agotados, surge el dilema de gestión de personal más antiguo del mundo. O sea, la naturaleza humana haciendo su magia.
Tal cual. En los textos clásicos se describe que algunos trabajadores pecaban de lo que ellos llamaban protervia. Protervia. Me encanta la palabra. Suena bien, ¿verdad? Es un concepto que engloba la obstinación, la insolencia y sobre todo la avaricia. A la hora de repartir el vino, estos individuos, estos agonias, llenaban sus copas mucho más allá de su ración justa. Claro, el típico listo. Exacto. Y esto generaba dos problemas que eran críticos para Pitágoras. Primero, dejaban a sus compañeros literalmente sin su parte de vino, lo cual creaba unas tensiones y unas peleas tremendas en la cueva. Y segundo, un riesgo laboral inmenso. Pitágoras temía, con toda la razón del mundo, que por culpa de la embriaguez de unos pocos borrachos, la precisión matemática del túnel se perdiera. Ah, claro. Y que terminaran haciendo un errático zigzag bajo la montaña y no conectaran nunca los dos túneles. Exactamente. El fracaso absoluto del proyecto por culpa del exceso de vino. Fíjate, es que esto yo lo leía y pensaba, esto es exactamente igual que gestionar la barra libre de una boda moderna. Totalmente. O sea, pero con picos y palas, claro. Si dejas que el primer invitado de la fila se sirva 1 litro de ron en su vaso de tubo, el último de la cola se queda bebiendo agua del grifo caliente y, para colmo, la fiesta termina en urgencias o con alguien rompiendo el mobiliario. Pitágoras necesitaba poner orden en esa barra libre, pero sin provocar un motín de los picapedreros. Ese era el gran reto, claro. No podía permitirse poner a guardias armados vigilando cada ánfora de vino. Eso era inviable. Necesitaba una solución que se regulara a sí misma. Ya. ¿Y qué hizo? Pues su respuesta fue la greca potirón, que también se conoce hoy en día como la dikaia kipelon, o simplemente la copa justa. Fíjate que no dictó una ley escrita, sino que diseñó un contrato social hecho de cerámica. Me encanta esa definición, un contrato social de cerámica. Es que la regla a ojos del trabajador era súper sencilla. Tú bebes hasta la línea de oro que está pintada en el interior de la copa y disfrutas de tu ración en paz. Todo bien. Pero si decides cruzar esa línea dorada, si eres un avaricioso, te quedas seco. A ver, yo he estado mirando los diagramas transversales que aportaron los arqueólogos en la documentación y os juro que a simple visto parece una copa de arcilla normal y corriente. Sí, desde fuera no notas nada raro. O sea, no tiene interruptores, no hay palancas, ni hay unas trampillas móviles en el fondo. Entonces, ¿cómo demonios sabe un trozo de barro cocido cuándo te has pasado de la raya? ¿Es solo un agujero escondido o qué? No hay piezas móviles. Y esa es, precisamente, su inmensa genialidad. Pitágoras no usó engranajes. Utilizó las implacables leyes de la mecánica de fluidos. Vamos a ello. Vamos a diseccionar la anatomía de este castigo. Consta de 3 partes fundamentales. Primero tienes el cáliz, que es el recipiente exterior donde se vierte el líquido. Hasta ahí, totalmente convencional para el bebedor. Vale, el vaso de toda la vida. Exacto. Segundo, justo en el centro del fondo de ese cáliz se erige una columna cilíndrica, como un pequeño pilar o una protuberancia que sube hacia arriba. Sí, como una montañita en medio del vaso. Eso es. Y tercero, dentro de esa columna central, totalmente oculto a la vista, está el mecanismo del pecado. Es un conducto interior en forma de U invertida. A ver si lo visualizo bien. O sea, es un tubo oculto que tiene un orificio de entrada pequeñito en la base del cáliz, justo abajo donde se acumula el vino. Ese tubo sube por el interior de la columna central, da una curva de 180 grados allá en la parte de arriba y luego vuelve a bajar recto hasta salir por un agujero en la base por el pie de la copa. Lo tienes perfectamente. Ahora apliquemos la física. Concretamente los principios de Pascal, los vasos comunicantes y el efecto sifón. Imagina el caso B. Un escenario de llenado moderado. ¿El trabajador bueno? Exacto. El trabajador obediente vierte el vino y el nivel del líquido sube. Mientras ese nivel se mantenga por debajo de la curva superior del tubo en forma de U, el aire que está atrapado dentro del conducto impide que el líquido escape. Impera la temblanza. El obrero bebe su vino tranquilamente y sigue picando piedra. Pero claro, luego está el caso C, el escenario crítico. El momento en el que el obrero listillo piensa, venga, un chorrito más, que total nadie me ve. Y cruza la famosa línea de oro. Ay, amigo. Si la codicia te puede y superas esa cota máxima, la cosa cambia. El vino rebosa por la curva interior del tubo de arrima y empieza a caer por la bajante hacia el suelo. Y ahí la hemos liado. Al hacerlo, ese chorrito inicial expulsa el aire y sella el conducto central. En ese instante exacto
La trampa se cierra irremediablemente. Se genera un vacío hidrostático dentro de la U y el sifón se activa con una fuerza sorprendente. A ver, pausa aquí. Hagamos un inciso, porque yo al principio leía esto y pensaba, bueno, pues por pura gravedad, el vino que sobra se cae por el agujero del fondo y cuando el nivel vuelve a bajar a la línea de oro, se para y ya está. Te castigan quitándote lo que te ha servido de más. Eso es lo que nos diría la intuición, claro. Pero los documentos de física moderna del estudio dicen que no, que la gravedad sola no explica el desastre completo. Y me pareció alucinante leer que los físicos de hoy en día aún debaten si el motor principal de la broma de Pitágoras es la presión atmosférica o una especie de, no sé, cadena de moléculas de vino súper intensa. Sí, es un debate académico maravilloso y sigue vivo. Clásicamente, vamos a ver, desde el siglo XVII más o menos, se explicaba puramente por la presión atmosférica empujando el líquido hacia el vacío del tubo, sin más. Ya. Pero en la mecánica de fluidos moderna, los investigadores apuntan a la cohesión intermolecular como un factor que es crucial. Tienes que pensar que las moléculas de un líquido se atraen entre sí de forma natural. Claro. Y en el caso del vino, que tiene agua, pero también tiene alcoholes y azúcares, su viscosidad y su tensión superficial hacen que las moléculas se aferren unas a otras de una forma súper estrecha. O sea, yo me lo imagino, para que nos entendamos, como una cadena de monos de juguete, ¿sabes? De esos de plástico que se enganchan por los brazos unos con otros. Eso es. Cuando el primer mono, o sea, la primera gota de vino, cae por el tubo largo hacia el suelo, tira del siguiente mono y del siguiente y del siguiente y no se sueltan. Es una analogía perfecta. Esa cadena molecular, que está impulsada por la gravedad inicial y apoyada obviamente por la presión atmosférica que aprieta sobre la superficie del líquido en el cáliz, arrastra todo el fluido sin ninguna piedad, y el resultado es letal para el orgullo del avaricioso. No me digas más, lo pierdes todo, absolutamente todo. No es que pierda el sobrante para volver al nivel permitido, es que esa cadena de monos no se rompe hasta que chupa aire seco por el orificio inferior. Pierdes todo el contenido de la copa que se derrama a chorros por el pie directamente sobre tus rodillas. ¡Qué maravilla! Es una justicia poética tremenda. Tú imagínate el silencio en la cueva, todos trabajando, y de repente se oye el sonido del chorro cayendo al suelo. Y la cara de este obrero insolente viendo cómo su adorado vino bautiza su taparrabos o su túnica de forma irreversible. Dejándolo completamente seco y humillado frente a todos sus compañeros, claro. Es que es una lección de física aplicada a base de palos a quienes carecen de brújula moral. Y funcionó tan, pero tan bien, que el concepto trascendió la simple obra de ingeniería civil. Ese vacío hidrostático que disciplinaba a obreros polvorientos en Samos no se quedó en la antigüedad laboral. Porque la gente rica siempre encuentra la manera de apropiarse de las cosas buenas. Tal cual. La implacabilidad de esa física pronto llamó la atención de personas con muchísimo tiempo libre y muchísimo dinero. E inevitablemente se convirtió en el juguete favorito de la élite romana para reírse de sus invitados en las fiestas. ¡Ay, la nobleza! Siempre encontrando formas sofisticadas de hacer bullying a los demás. Y aquí es, según veo en el estudio, donde los registros históricos conectan la física con la mitología, y aparece el famoso vaso de Tántalo. Eso es, así lo bautizaron, inspirándose en la mitología griega pura y dura. Tántalo fue aquel rey que fue condenado en el Tártaro por los dioses debido a su ambición y a su soberbia desmedida. El pobre hombre ahí con el agua al cuello. Literalmente, su castigo eterno era estar sumergido en un lago con el agua cristalina hasta la barbilla, y justo sobre su cabeza colgaban unas ramas llenas de frutas súper jugosas. Pero si intentaba alzar la mano para coger una fruta y comer, un viento mágico alejaba las ramas. Y si se inclinaba, porque estaba sediento, para beber el agua, el nivel del lago desaparecía misteriosamente y se filtraba en la tierra. Es la definición técnica de tortura psicológica. Y fíjate, esta copa es la materialización física, la inversión perfecta de ese mito clásico. Porque fíjate que Tántalo no podía tocar el agua por más que lo intentaba. Sin embargo, en la copa pitagórica, te dejan oler el vino, te dejan tenerlo en tus propias manos, te dejan saborear el poder de poseerlo, y justo en el preciso momento en que intentas abarcar demasiado y eres un codicioso, te lo arrebatan todo. Es de una crueldad exquisita, y lo más fuerte es que tenemos evidencias arqueológicas de que los aristócratas romanos pagaban fortunas incalculables por escenificar este chiste en sus cenas. Los registros del Tesoro de Croacia que mencionaste en la introducción son espectaculares. Sí,
Sí, lo de Vinkovci. Exacto. En el año 2012, en la antigua ciudad romana de Vinkovci, un equipo de arqueólogos desenterró un tesoro del siglo IV después de Cristo, y entre decenas de piezas de vajilla normal, encontraron un cuenco deslumbrante. No era de arcilla barata como el de Samos, era de plata dorada con una pureza del 94 al 98%. Madre mía. O sea, plata casi pura, recubierta de oro masivo. Estamos hablando del máximo nivel de ostentación imaginable en el Imperio Romano, vamos. Un objeto que hoy en día costaría el equivalente a un coche deportivo de ultralujo, sin exagerar. Y en el centro de este cuenco carísimo, sustituyendo a la simple columna de Pitágoras, había una pequeña y detallada estatua esculpida del propio Tántalo. ¡Qué pasada! Y el sifón iba por dentro de la estatua, supongo. Magistralmente camuflado, sí. Imagínate la escena en un banquete patricio de alto nivel. El anfitrión le ofrece el cuenco lujoso a un invitado, quizás a un comerciante, un nuevo rico al que quiere humillar sutilmente delante de todos los nobles. Ya estoy viendo la escena. Los esclavos vierten el famoso vino falerno, carísimo, y si el invitado, cegado por la codicia y las ganas de aparentar, permite que el nivel del vino toque la barbilla de la pequeña estatua de Tántalo, el mecanismo se activa en absoluto silencio. Y de repente, todo ese vino tinto carísimo se vacía a chorros sobre la túnica de seda importada del pobre incauto en mitad del salón, mientras todos los demás patricios se ríen a carcajadas. O sea, gastar una millonada en orfebrería de alta precisión solo para mancharle la ropa a tu cuñado codicioso me parece sinceramente la cúspide de la ironía histórica. Es que era el entretenimiento de salón definitivo. Y lo fascinante de este análisis a fondo es seguir el rastro de este principio hidráulico a través de los siglos, porque no se quedó en Roma. Ya vi que hubo más inventores. Muchos más. En el siglo I, el célebre ingeniero Herón de Alejandría integró estos sifones pitagóricos en autómatas teatrales. Creaba pájaros de bronce que cantaban solos cuando vertías agua, usando el mismo vacío del sifón para empujar aire a través de unos silbatos ocultos. ¡Ostras, qué nivel! Y más adelante, en el Bagdad del siglo IX, los eruditos hermanos Banu Musa refinaron estos conceptos, creando vasijas mágicas, así las llamaban, que dejaban de verter líquido de golpe o incluso cambiaban de color mediante unos sistemas de sifores concéntricos complejísimos. Es que es alucinante. Y luego, claro, llega hasta los gabinetes de física victorianos del siglo XIX para enseñar ciencia a los niños ricos y hoy, fíjate tú, acaba en las tiendas de souvenirs baratos de cerámica, en los mercadillos de Mabrazay y hoy ahí en Samos para los guiris. Es increíble cómo una idea viaja intacta durante más de 2 milenios. Es alucinante, sí. Te lo creo, sinceramente, que debemos rascar un poco más profundo en todo esto, porque la historia de Pitágoras no es solo un anecdotario simpático de trucos de magia fluida y física. Él vendía todo un estilo de vida. Y me pregunto, ¿cómo se traslada esa filosofía antigua tan estricta a la forma en que catamos, valoramos y, seamos sinceros, a veces abusamos del vino en la actualidad? Uf. Ese es el verdadero núcleo de los textos de Samos. Para Pitágoras, el universo entero era número, proporción y, por encima de todo, equilibrio. La escuela pitagórica funcionaba casi como una secta espiritual. Casi no, yo diría que sin el casi. Bueno, sí, exigía a sus novatos pasar por 5 años del famoso silencio pitagórico. Piensa en eso por un momento. Un lustro entero escuchando a los maestros sin poder abrir la boca para nada. Solo contemplando la naturaleza, buscando aniquilar el ego por completo antes de poder empezar a aprender nada. Es que tenían normas loquísimas. O sea, no olvidemos, que yo lo leí y me quedé muerta, la famosa prohibición de comer habas. Ah, sí, las habas. Que suena a chiste malo total, pero en los textos clásicos explican que estos señores creían firmemente que las legumbres, las habas, albergaban más almas de los muertos o una especie de aire vital místico y que al hacer la digestión, digamos que esa alma se escapaba del cuerpo humano de forma poco decorosa. Todo tenía una implicación supercósmica para ellos. Veían conexiones cósmicas absolutamente en todo, y en el centro de toda esa cosmovisión tan particular estaba el concepto de sofrosene. Sofrosene. Esta palabra griega es vital para entenderlos. Significa moderación, templanza, autoconocimiento profundo. Su polo opuesto, su enemigo mortal, es la hibris,
Que es la desmesura, la arrogancia. Exacto, la arrogancia desenfrenada que, según los griegos, siempre conduce a la tragedia y a la ruina personal. De hecho, en la Grecia clásica, beber el vino en estado puro sin mezclar era considerado una costumbre propia de bárbaros salvajes. Ya. La gente civilizada, la gente con sofrosine, siempre bebía el vino diluido con agua. Claro, lo cual nos lleva directamente, fíjate, a los viñedos que rodean aquel famoso túnel de Samos del que hablábamos. Porque en las notas de cata de la isla que repasamos en la documentación, el vino no es para nada un asunto menor, no es un vinito de mesa cualquiera. El terruño de Samos es verdaderamente heroico. Sin duda. Tienen el monte Ambelos, donde los viticultores llevan siglos construyendo unas terrazas de piedra seca, las xerolices las llaman, que escalan unas laderas vertiginosas, pero de vértigo, hasta los 900 metros sobre el nivel del mar. Y tú dirás, ¿por qué tan alto? ¿Por qué complicarse tanto la vida? Pues para buscar la frescura de la brisa marina que mantenga la acidez de la uva. Es una viticultura de supervivencia pura, de arrancar racimos a la montaña. Y esos suelos tan pobres, llenos de esquisto, caliza y roca volcánica, hacen que la vid sufra enormemente para conseguir agua, lo cual, paradójicamente, concentra unos sabores increíbles. Totalmente. Y toda la isla está volcada además en una variedad magistral, que es el Muscat Blanca Petit Grains, el famoso moscatel de grano menudo. Con esta uva, los viticultores elaboran unos vinos dulces y fortificados históricos. Joyas enológicas, la verdad. Tienen el Vindux, el Grand Cru, el espectacular néctar que está elaborado con uvas pacientemente pacificadas al sol abrasador del Egeo, o el Antemis, que pasa 5 años envejeciendo en barricas de roble. O sea, estamos hablando de que son auténticos perfumes líquidos, cargados de notas de incienso, de miel y de unos compuestos aromáticos delicadísimos como el linalool y el geraniol. Ah, moléculas fantásticas. Sí, y a ver, para los que no seáis químicos o sumilleres, el linalool es ese aceite esencial pequeñito que le da al vino esos toques florales preciosos que recuerdan a la lavanda y al azahar, y el geraniol es lo que aporta ese olor a pétalos de rosa fresca recién cortada y a toques cítricos. Son moléculas sutiles, pero súper frágiles. Muy frágiles. Y ahí, justo ahí, reside la lección moderna de toda esta historia. La sofrosine pitagórica aplicada directamente al sumiller contemporáneo. Porque, no nos engañemos, la cantidad indiscriminada destruye la apreciación. Totalmente. Fíjate que esto me hace pensar mucho en la tiranía que tenemos hoy en día con nuestras copas de cata modernas. Hoy vas a un restaurante con un poco de ínfulas, te sientas, pides un vino bueno y te ponen delante una copa técnica tipo Riedel gigantesca, o sea, una pecera de cristal finísimo que te puede albergar 900 mililitros de líquido sin despeinarse. Sí, son enormes. Parecen jarrones. Y mucha gente comete el error impulsivo, claro, la ven tan grande y dicen, venga, la lleno hasta arriba. Y si haces eso, aniquilas el vino, lo destrozas. Lo matas por completo. Claro, porque el alcohol, al haber tanto, se evapora en bloque, de golpe. Te satura el bulbo olfativo en la nariz y ahogas instantáneamente todos esos toques maravillosos de lavanda y de rosa que hablábamos. No puedes oxigenar el vino, no puedes girarlo en la copa porque se te derrama. Es poético, en cierto modo, ¿eh? Yo lo veo así. Una copa técnica moderna juzga la calidad del vino, pero la copa de Pitágoras te juzga a ti como ser humano. Oye, me encanta esa frase. Es una distinción profundísima. Si llenas esa gran copa moderna hasta el borde, la conviertes en un mero cubo para emborracharte rápido, perdiendo absolutamente toda la sutileza. Y Pitágoras entendió, hace 2500 años, que la verdadera experiencia sensorial y espiritual requiere un marco, requiere un límite espacial muy claro. Un límite físico, ¿sí? La medida no es solo una restricción moral de un aguafiestas antiguo o un castigo divino. Es una condición técnica indispensable para poder percibir la verdadera belleza de las cosas. A ver, bueno, hemos hablado de matemáticas antiguas, de la crueldad de la nobleza romana, de la delicadeza frágil del linalol en el moscatel y de la ética pura del sumiller. Podríamos cerrar aquí el análisis y pensar, oye, pues que la copa de Pitágoras es una bonita metáfora del pasado, una reliquia para turistas que compran vasijitas en los mercadillos de Samos. Podríamos, sí. Pero nos perderíamos la mejor parte. Claro, porque ese mismo vacío hidrostático que arruinaba túnicas de seda romanas no se quedó enterrado en la antigüedad clásica.
De hecho, la implacabilidad de esa misma física es tan útil, tan bestia, que hoy en día dependemos literalmente de ella para nuestras necesidades biológicas e higiénicas más cotidianas, en nuestras propias casas. Exacto. Es la herencia oculta de Pitágoras operando en silencio en las sombras de nuestros hogares modernos. Cada vez que vais al cuarto de baño y tiráis de la cisterna de vuestro inodoro, amigos, le estáis rindiendo un homenaje directo y 100% funcional a la copa justa de Samos. Es que me parece la vulgaridad poética máxima. O sea, yo me río sola leyéndolo. Pensadlo bien, Pitágoras y toda su escuela se pasaban los días enteros en ayunas, soñando con la geometría perfecta del universo, buscando la armonía acústica de las esferas celestes y la pureza inmortal del alma humana, y la humanidad termina usando su suprema genialidad matemática para inventar el mecanismo con el que tiramos de la cadena del váter. Es maravillosamente terrenal. Es que la física, afortunadamente, no discrimina entre lo divino, lo filosófico y lo escatológico. El mecanismo de descarga de un inodoro estándar es en esencia un sifón de Pitágoras a gran escala. Ni más ni menos. Funciona igual, igual. Igual, cuando tú pulsas el botón, obligas al agua almacenada a superar el codo del tubo oculto cruzando esa línea invisible y creas ese vacío que succiona rápidamente y de golpe todo el contenido de la taza. No hay botones electrónicos ahí dentro, es pura presión hidrostática. Qué fuerte. Pero no es solo el váter, fíjate, vete a la galería y mira a tu lavadora. El cajetín del detergente. El del suavizante específicamente, que es diferente. Funciona con el mismo principio exacto. Vosotros vertéis ese líquido azul espeso, el suavizante, y se queda ahí retenido en su cubeta, esperando tranquilo, igual que el vino en el caso Vito de la copa de Pitágoras. Vale, sí. Pero en el momento exacto del ciclo de lavado, en que la máquina decida inyectar un chorro de agua adicional y el nivel total supera la tapita de plástico central, que vendría a ser nuestra particular línea de la codicia, el sifón interno se ceba y arrastra absolutamente todo el suavizante de golpe hacia el tambor para mezclarse con la ropa. Maravillado me hallo. O fíjate, también lo hemos visto en los estudios de sistemas agrícolas supereficientes que revisamos en la preproducción, como el tema de la acuaponía. Ah, cierto, la acuaponía es un gran ejemplo. En la agricultura hidropónica y la acuaponía utilizan constantemente lo que los ingenieros denominan sifones de campana. Que son sifones de Pitágoras. Básicamente, son unos mecanismos autónomos que inundan las camas de cultivo muy lentamente para alimentar a las plantas con agua y nutrientes. Pero en cuanto el agua llega a un nivel máximo crítico, el sifón de campana se activa solo y drena toda la cama por completo en cuestión de minutos. Y esto permite que las raíces respiren oxígeno, claro. Exacto. Respiran y no se pudren, garantizando la supervivencia a largo plazo de todo el ecosistema. Es literalmente la misma justicia equilibradora de Pitágoras. La naturaleza forzando el equilibrio físico, tal como él intentaba equilibrar la sed y la codicia de su cuadrilla de picapedreros en las oscuras galerías del túnel de Upalinos. Fíjate, es que es sencillamente fascinante cómo todos los hilos se conectan al final. Un concepto puramente nacido de la urgencia logística por calmar la avaricia de unos obreros sudorosos hace más de 2000 años, acaba dando forma a cómo lavamos nuestras sábanas, a cómo cultivamos lechugas en medio del desierto y a cómo mantenemos la higiene moderna en nuestras ciudades. Pero bueno, vamos a ir aterrizando este análisis a fondo, que nos hemos bebido casi todo el tiempo y hay que ir cerrando. Sí, se nos va el tiempo. Si tuviéramos que destilar toda esta historia de Samos y del vaso de Tántalo en su pura esencia ética, yo creo que nos quedaríamos con 3 lecciones clarísimas que el mundo del vino y yo diría que la sociedad moderna en general harían muy bien en tatuarse en la memoria. A ver, resúmelo. La primera, que la moderación absoluta no es el enemigo del placer como mucha gente cree equivocadamente, sino la única fuente que garantiza un placer duradero y real. La segunda, que la ciencia y la ingeniería son, muy a menudo, las herramientas más eficaces que tenemos para obligarnos a aplicar la ética en el mundo físico y real. Ya te digo. Y la tercera lección, que a mí personalmente me parece la más contundente de todas, que la codicia desmedida es siempre, siempre el motor de la autodestrucción. Quien se empeña en poseerlo absolutamente todo de golpe, ignorando las reglas del contrato social o del propio equilibrio natural, tarde o temprano termina con el cáliz dolorosamente vacío y el orgullo, y los pantalones de seda romana empapados de vino. Totalmente. Así que amigos, si tienen una copa a mano mientras nos escuchan en este momento, me gustaría invitarles a alzarla con nosotros.
llenándola por supuesto con la sensatez y la famosa sofrosine de un griego antiguo. Brindemos por el sano equilibrio y hagámoslo mentalmente con el espíritu salvaje de esa isla, un moscatel de grano menudo de Samos, tal vez ese gran cru o ese gran reserva de 5 años del que hablábamos, sabiendo en el fondo que toda su complejidad aromática inmensa solo se despliega y se respeta de verdad si se sorbe con medida. Los fluidos y la justicia histórica siempre tienen la última palabra. Espero que este análisis a fondo te haya ayudado a comprender que el vino es mucho más que una bebida, es un espejo de nuestra propia naturaleza. Tal vez a partir de ahora prestes más atención a esa delgada línea que separa el disfrute de la codicia cuando te sirvas tu próxima copa. Si este contenido te ha resultado útil, dale a me gusta y compártelo para que nuestra comunidad siga creciendo. No olvides seguirnos en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y escuchar nuestros podcasts en tu plataforma favorita. Búscanos siempre como Hogar de Vinos. Y para despedirnos definitivamente hoy, os quiero dejar con un pequeño pensamiento, algo provocador, para que mastiquéis mientras recogéis la cocina o vais en el tren de camino al trabajo. ¿Qué pasaría, imaginaos, si aplicáramos el principio implacable del sifón de Pitágoras a nuestra vida digital actual? Uy, a ver. Imaginad por un segundo que tuviéramos un algoritmo integrado en vuestro teléfono móvil o en vuestras redes sociales que funcionara exactamente igual que la copa de arcilla. Si el sistema detecta que habéis superado vuestro límite de codicia personal consumiendo demasiada información tóxica o haciendo demasiado scroll infinito durante horas de madrugada, Qué miedo me da eso. de repente se activa un sifón digital oculto y vacía por completo vuestra pantalla, borrando todo y dejándola en blanco inoperativa durante 24 horas seguidas. Piénsenlo. Quizás hoy, mucho más que en la antigua Grecia, necesitemos desesperadamente una copa de Pitágoras moderna para proteger nuestra atención y sobre todo nuestra cordura. Madre mía, me has dejado pensando. ¡Qué gran cierre! Hasta la próxima, curiosos del vino. Y de verdad, mucho cuidado con hasta dónde llenáis la copa.